Bienvenidos nuevamente a su canal Shinachiku Teorías. Hoy comenzamos con una nueva teoría llamado por una promesa del creador Suele. Espero la disfruten como siempre. Si son nuevos los invito a que se suscriban y activen la campanita para que sepan cada que suba un nuevo video. No olviden de dejar su like si les gusta el video. Por último los invito a que pasen a mi canal de Gameplays, link en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 27 Kyuubi, segunda parte. ¿Qué pasa con An? No, que nos ahorraríamos batallas inútiles. Era Setsui detrás de él. Venía. Sakura-chan, respiré aliviado al verla completamente a salvo, intacta y sin un solo rasguño. ¿Ves? He cumplido mi parte del trato. Ella está bien. Ahora, te toca a ti. Todos mis músculos se tensaron al momento, preparándose para saltarle encima y obligar a ese engendro verde y espantoso a soltarla de inmediato. Pero adivinando mis intenciones, Zetsu dio un ligero tirón a la cadena que tenía entre las manos y que terminaba en un par de esposas atadas a las muñecas de la kunoichi, un movimiento en falso. Naruto, y la chica sufrirá las consecuencias, advirtió, muy serio. Sakura-chan no reaccionó. Permanecía con la cabeza gacha, los ojos clavados en el piso, sus cabellos cayendo como una cascada a cada lado de su rostro, impidiéndome ver su mirada y expresión. Caminaba detrás de Zetsu con paso resignado, se podría decir que hasta abatido. Se veía tan distinta a la Sakura-chan que yo conocía y a la que tanto amaba. Aquella muñequita de porcelana, intacta por fuera, pero irreconocible por dentro, me resultó tan ajena que por un segundo pensé que me estaban tomando el pelo. Pero de repente caí en la cuenta de algo. Algo tan horroroso que solamente pensarlo me revolvía el estómago. ¿Qué diablos le habían hecho para aplastar su coraje y su valor de esta manera? Para dejarla tan fuera de sí misma, tan descolocada. Y esta vez tuve que luchar contra un nuevo impulso, no solamente el de hacerle pagar a Zetsu por todo lo que le había hecho, sino de echarme a llorar de impotencia y frustración porque no había estado yo ahí para evitarlo. Consideré muy bien todas mis posibilidades, y opté por entregarme sin resistencia. Si con mi vida o con mi muerte podía defenderla, entonces no tenía nada más que pensar. No había nada más que hacer. Mi suerte estaba echada desde el momento en que se la llevaron. Otra cosa, cuando me lleven, quiero que dejen a Aika también en paz. Que no se le haga ningún daño, pedí, evitando ver a Zetsu a los ojos. Descuida, en cuanto te entregues con An y yo desapareceremos de aquí. Contigo, por supuesto, asentí con la cabeza, satisfecho, y me dispuse a encontrarme con Sakura-chan, la única mujer que amaba y amaría por el resto de mi vida, que dadas las circunstancias no parecía prolongarse más allá de unas cuantas horas. Curiosamente no tenía miedo. Solo experimentaba alivio por saberla a ella a salvo. Con eso me bastaba, y hasta me sobraba. Podían hacerme a mí lo que quisieran, llevarme hasta el infierno y venderle mi alma al diablo, arrancarme la esencia de mi interior y quedarse con ella para hacer lo que les viniera en gana. Por mí, todo eso estaba bien. Pero Sakura-chan retrocedió en cuanto me vio avanzar. No te acerques, Naruto. Vete de aquí, todavía puedes hacerlo, todavía puedes arrepentirte. Vete de aquí y huye lo más rápido posible. Si te acercas no te lo perdonaré, ya es demasiado tarde, Sakura-chan, ya no hay nada que pueda hacer, le dije con ternura y el alma desgarrada. Cómo me dolía esa separación que sería eterna, me dolía dejarla sola en este mundo, me dolía no haberle cumplido la promesa que le hice, me dolían tantas cosas que pude haber hecho por ella y no las hice antes. Yo hubiera querido formar una familia con ella y colmarla de felicidad hasta embriagarla de cariño. Diablos. Yo hubiera deseado un futuro diferente, uno en el cual todas las noches durmiera arrullado por el olor de su piel y sus cabellos. Oyendo en el silencio de la bóveda estrellada nada más que su respiración, uno en el cual despertara todos los días enredado entre sus brazos, pudiendo perderme una vez más en aquel océano jade que nunca terminaba de asombrarme. Pero, el destino había querido que esto terminara así. No, Naruto, aléjate, no lo hagas, te lo pido con el corazón, no me hagas esto. No me condenes a vivir en un infierno, no lo hagas, por favor. Te equivocas, Sakura-chan. El infierno sería saber que pude haberte salvado y no lo hice. Además, yo nunca me retracto de mis palabras. Ese es mi camino ninja, ¿recuerdas? Y lo seguiré, hasta el final, le contesté con una amarga sonrisa, conteniendo las lágrimas con toda la fuerza de mi voluntad. Ella no respondió nada, así que me acerqué torpemente, aturdido por la tristeza y la melancolía. Pero a unos pasos de ella el caos se desató. Todo pasó tan rápido que ni aunque lo hubiera previsto podría haberlo evitado.
Sakura-chan me asestó una patada en el pecho que me alejó varios metros hacia atrás. Zetsu, tan confundido y desconcertado como lo estaba yo, se distrajo durante unos segundos, mismos que la kunoichi aprovechó para tirar de sus amarras y librarse de ellas. Intentó someter a la Katsuki mediante una hábil maniobra, pero este fue más rápido que ella. Le asestó un fuerte puñetazo en el estómago, que la hizo doblarse de rodillas hasta quedar tendida en el suelo y luego le plantó tal rodillazo en la cara que el golpe resonó con fuerza por todo el lugar noroeste. Grité enfurecido, sintiendo cómo la cólera me subía de nuevo a la cabeza, transformando mi voz en un rugido. De un salto me abalancé sobre él, logrando apartarlo de un empujón antes de que lograra asestarle algún otro golpe. Apenas si pude verle el rostro, cubierto de sangre, antes de sentirme sujeto entre un par de poderosas manos que más parecían tenazas. Me fueron a estampar contra un árbol y de repente vi que la planta que Zetsu siempre transportaba en la cabeza cobraba vida y se inclinaba hacia mí, sus fauces abiertas de par en par y seguramente hambrienta. «Tú y tu amiga han ido demasiado lejos», dijo con voz fría. La mitad negra de su cara estaba contraída en una mueca de fastidio, pero la otra permanecía estática. «Kori Shuriken», se escuchó una voz delante de nosotros y Zetsu se estremeció ligeramente al sentirlos clavados en su espalda. Se dio la vuelta y vio a Aika, quien estaba de pie y con los brazos extendidos hacia él. Respiraba agitadamente, pero no se le veían heridas de gravedad. Al parecer la técnica de los espejos había resultado ser un rotundo fracaso, porque Conan, o al menos así la había llamado, la estúpida planta carnívora que estaba a punto de devorarme, estaba un poco más allá. Era evidente que se le había escapado en un momento de distracción, porque al instante le salió al encuentro, diciéndole: «En este momento tu oponente soy yo». Saqué un kunai de mi armamento ninja y lo clavé rápidamente en la espalda de mi captor. «Ese tipo de armas no funcionan conmigo», respondió calmadamente, como quien le explica a un niño que 2 más 2 hacen 4. «No». «¿Y qué tal esta?», repliqué con una mueca burlona, mientras juntaba las manos y decía Irai Shin no Jutsu. Las manos de la Katsuki se cerraron en el aire, al tiempo que yo desaparecía en medio de un fogonazo de color dorado y volvía a aparecer detrás del Rasengan. El juntar ambas técnicas había dado lugar a un combo espectacular, pues el impulso del jutsu anterior causó que la pequeña esfera de chakra azul se impregnara de una fuerza demoledora. Se escuchó una explosión y varios árboles fueron arrancados de tajo en medio de las ráfagas de aire que el Rasengan había causado. Disipado el humo y el polvo, sin embargo, pude ver que Zetsu había desaparecido. Miré hacia uno y otro lado, pero no había pista de él. Aika y Conan habían detenido su pelea y Sakura-chan se encontraba de pie, con los brazos empapados de su propia sangre por habérsela limpiado de la cara. En ese momento, sentí que algo jalaba de mí hacia abajo y descubrí horrorizado que el Akatsuki había surgido bajo mis pies. Me enterró en el suelo e hizo un par de sellos Kagebun Shin no Jutsu, alcancé a decir antes que mis brazos quedaran inutilizados. Varios clones aparecieron a mi lado, atacando a Zetsu, quien los esquivó hábilmente. Pero los otros se dedicaban a tirar de mí para sacarme de aquel agujero en el que había caído. Y cuando ya me veía libre por fin, una sustancia pegajosa y de olor dulzón salió de la boca del extraño individuo y me envolvió con ella. Intenté desprenderla de mis ropas, pero comprendí que aquella cosa, fuera lo que fuera, se solidificaba al contacto con el aire. Perdí el equilibrio y caí a sus pies. ¿Cuán largo era? Se escuchó un golpe sordo, el peso muerto al caer sobre el suelo. Me revolví, pataleé, forcejeé, grité y amenacé, pero nada sirvió para deshacerme de aquel material salido desde las entrañas de aquel híbrido, mitad humano y mitad aloe vera. Alzó sus manos dispuesto a invocar alguna otra de sus sucias artimañas, pero en ese instante Aika se interpuso entre ambos, y colocó una palma en el piso. Korieki, un enorme muro de hielo se irguió ante nosotros protegiéndonos de su ataque. «Gracias», alcancé a murmurar asombrado, antes de que ella me guiñara un ojo y me lanzara rodando hacia un lado. Justo a tiempo para evitar que Conan, convertida en filosas hojas de papel punzocortante, se abalanzaran contra el muro de hielo, haciéndolo reventar en 1000 pedazos, atravesando a Aika en el proceso. «Aika», grité, preocupado, al ver cómo mi amiga caía hacia atrás y colisionaba contra un árbol cercano, convirtiéndose en hielo. Súbitamente comprendí que era un clon y busqué al verdadero con auténtica desesperación, temiendo que algo mucho más grave le hubiera ocurrido en medio de todo ese caos. «Samui», instintivamente giré la cabeza a donde me pareció escuchar su voz y efectivamente allí estaba ella, junto a Sakura-chan, mientras esta última se encargaba de resquebrajar la tierra a sus pies para evitar que Zetsu se acercara.
La temperatura disminuyó alarmantemente, pero solo en el Akatsuki fueron apreciables las consecuencias. Siendo él una planta, no podía resistir tan bien el frío como Conan, que seguía flotando en el aire en forma de hojas de papel. Las mandíbulas de su planta carnívora se congelaron, tornándose de un azul acuoso y mustio. Mientras que profundos cortes se abrían en su rostro, especialmente en los labios. Rayos. Me estaba perdiendo toda la acción y por culpa de ese miserable cara de aloe. Me revolví una vez más consciente de que mis esfuerzos serían en vano. Pero en ese momento, algo llamó mi atención y detuvo todos mis intentos de escape. Conan rodeó a las dos kunoichis y justo encima de sus cabezas una prisión fue tomando forma. Aika, al darse cuenta, apartó de un empujón a Sakura-chan, pero antes de que ella misma pudiera hacerse a un lado, quedó encerrada tras las rejas de papel. Korizuriken gritó por segunda vez. Pero a pesar del filo de sus armas, estos rebotaron como si se hubieran estrellado contra un muro de metal. Tonta. Esto no es origami cualquiera. Estas hojas están impregnadas con mi chakra y son aún más resistentes que el acero. No te molestes en escapar, pues no lo lograrás, explicó Conan, materializándose frente a Aika. Apuestas, contestó ella desafiante. Echó las manos hacia atrás y volvió a decir, Okinai Jutsu. El suelo a sus pies se congeló y de él comenzaron a brotar gruesas estalagmitas, tal como lo habían hecho con Souko. Pero para mi asombro, se rompieron al hacer contacto con las paredes y el techo de su prisión. La Akatsuki no dio muestras de satisfacción, tan ajena al mundo exterior como de costumbre. Zetsu, acabemos con esto de una vez, dijo con voz neutra. Ya recuperado de los efectos del jutsu de Aika, se acercó a Sakura-chan en un par de zancadas. Ella retrocedió y se puso en guardia lo mejor que pudo, teniendo en cuenta su condición. Espera, le grité, viendo venir una desagradable escena, no la toques, por favor. Llévame a mí, ya me tienes capturado, Pedi. No, tu amiguita pagará por lo que hizo. De todas formas, la necesitamos a ella también. No pensábamos dejarla escapar, por supuesto. ¿O acaso creías que después de haber visto sus poderes la íbamos a liberar? Dejó escapar una carcajada, mientras yo apretaba los dientes. Tú dijiste que no la tocarían. Sí, yo, por supuesto que fue una buena carnada. ¿Qué otra cosa podríamos haber tomado de ti que te impulsara a venir hasta nosotros, malditos? Murmuré al comprender el significado de sus palabras. Todo había sido en vano. Pero de una u otra manera el resultado habría sido el mismo. De no haber ido, seguramente la hubieran matado. Y así, por lo menos. Después de haberla utilizado, tal vez quedaría libre. No pueden hacerles eso, gritó Aika, golpeando las paredes de su celda e intentando crear en ellas un boquete lo suficientemente ancho para pasar a través de él. Son unos desgraciados, prosiguió en voz baja, al comprobar que sus intentos resultaban infructuosos. Se dejó caer de rodillas, mientras sacaba de su arsenal ninja un kunai. Y trataba de cortar el papel que la encerraba. Te lo dije, Naruto. Te hubieras ido cuando tenías la oportunidad. Sakura-chan me miraba tristemente, sabiendo que no podría defenderse sola ante dos Akatsukis, no con las manos esposadas. Bien, entonces, una vez aclaradas las cosas, Zetsu hizo el ademán de acercarse a la kunoichi de nuevo, pero Sakura-chan retrocedió, retomando su actitud defensiva. No te me acerques, monstruo, escupió. Sus ojos reflejaban miedo, pero también la determinación de luchar hasta el final. A matar, o a morir. Y antes de que tuviera la oportunidad de hacer cualquier cosa, Zetsu desapareció en la tierra, para volver a aparecer frente a ella, pisando la cadena que la sujetaba. Le dio una patada y la atrapó en el aire, tirando de ella hasta que Sakura-chan cayó de rodillas. Después la sujetó por los pelos y se la llevó arrastrando hasta un árbol, justo frente a donde yo pudiera verla con claridad aunque girara la cabeza hacia los lados. Ella gritaba y se revolvía, pero entre más lo hacía más fuerte la atenazaba. La tomó por el cuello y la ató al tronco. Conan aguardaba en el mismo lugar donde había aparecido tras capturar a Aika. Y ella miraba boquiabierta la escena que tenía lugar frente a nuestros ojos. Un pesado silencio cayó sobre nosotros, pero no se prolongó demasiado. Las cosas se arreglarán cuando ella acepte el trato que estamos dispuestos a ofrecerlo. Nada de trampas esta vez, habló Zetsu señalando a Sakura-chan como si fuera la culpable de un terrible crimen y estuviera a punto de ser sentenciada a la hoguera. Como si me fuera a tragar eso de nuevo, dijo ella. Su valor era admirable, pues a pesar de estar maniatada y completamente sometida tenía los ojos clavados en su captor. Cállate y escucha. Si accedes a ayudarnos a extraer el Yubi de Naruto y procedes a sellarlo dentro de nuestro líder en Akatsuki, serás libre.
Es todo lo que te pedimos. Tienes la garantía de que así será porque después de ello ya no te necesitaremos. Me quedé horrorizado ante la propuesta. ¿Cómo rayos se atrevían a pedirle eso? No me importaba lo que me hicieran a mí, de todas maneras mi destino ya estaba decidido, pero hacerle pasar a ella un trauma de esa magnitud, te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. Estás demente si crees que aceptaré. No había el menor rastro de duda en la expresión de Sakura-chan. En ese momento Zetsu se dirigió hacia mí, tú eres el único capaz de convencerla. Oblígala a que acepte, no podía dar crédito a mis oídos. ¿Cómo pretendían que yo la convenciera de hacer esa aberración? Era como pedirle a una abeja que dejara de producir miel. Me quedé callado sin saber qué decir ni cómo reaccionar. No puedo pedirle eso, logré contestar al fin. No. ¿Y qué tal ahora? Zetsu se volvió y le cruzó la cara a Sakura-chan de un puñetazo. La kunoichi escupió un poco de sangre, pero volvió a mirarlo con expresión ceñuda. No lo vuelvas a hacer. No te atrevas a tocarla, amenacé. Me revolví contra mi pegajosa prisión con todas las fuerzas que tenía. Traté de arrastrarme por el suelo hasta ellos, pero todo fue en vano. Si no tenemos su palabra, no podremos dejarla ir. Torturarte a ti no servirá de nada, porque aunque acepte en el momento tú morirás inevitablemente. Y cuando eso pase, no habrá en el mundo cosa capaz de convencerla. Pero si haces que te lo prometa a ti, no me cabe duda de que seguirá su juramento hasta el final. Maldición. Odiaba esa estúpida guerra psicológica y el dilema en el que nos habían metido. ¿Qué era lo mejor? ¿Podría yo obligar a Sakura-chan a prometerme algo que sabía le destrozaría el corazón? Indeciso, todavía preguntó mientras se encaraba de nuevo a Sakura-chan. No, por favor, no la toques, supliqué antes de que su puño se estrellara nuevamente contra ella. Cerré los ojos e intenté serenarme. Miré a Aika y vi que se encontraba recargada contra los barrotes de su jaula, paralizada. Tal vez por el horror, por el miedo, por el asombro. Pero evidentemente tan rota por dentro como lo estaba yo. ¿Qué clase de persona podía hacer esto? ¿Qué clase de calaña, de psicópatas degenerados, podrían pedirme que hiciera eso? Sakura-chan, por favor, no tenía más opción. Me repudiaba a mí mismo tan solo de pensar en las palabras que estaban a punto de salir de mi boca. Prométeme que, ni lo menciones. Naruto. No lo haré. Su voz no flaqueó en ningún momento, y aunque su rostro estaba una vez más bañado en sangre, sus ojos se veían decididos. Zetsu me ordenó que lo intentara otra vez. Y la escena se repitió, 2, 3, 4, 5 veces más hasta que la paciencia de la Akatsuki se colmó. Esto nos está llevando más tiempo del necesario, agregó Konan, después de que Sakura-chan se negara por quinta vez consecutiva. Tortura a esa niña, oblígala a que dé su palabra. Hazla a que ponga a nuestro favor sus habilidades. Zetsu no dudó en obedecer. Y mientras se daba la vuelta, sus ojos ambarinos brillaron de emoción. Y la mitad oscura de su rostro se contrajo en una mueca de sádico placer. Noroeste, grité al ser testigo de la escena que aún años después, seguiría persiguiéndome y atormentándome en mis peores pesadillas. El Akatsuki la golpeó salvajemente, presa de un frenesí que parecía no tener fin. En mi vida había visto a alguien ensañándose tanto en provocar dolor, en lastimar y en herir. La sangre brotaba a chorros continuos y en poco tiempo se formó un gran charco a los pies de ambos. Los gritos iniciales de Sakura-chan disminuyeron en intensidad hasta convertirse en leves gemidos. Yo sabía que de seguir así la mataría. Vociferé, chillé, aullé, clamé, llamé, rugí, bramé, supliqué, lloré, hasta que la voz se me acabó, hasta que mis ojos se vaciaron de lágrimas, hasta que ya no encontré más que ofrecerle, hasta que me cansé de rogarle. Me sentía completamente destrozado, y a mi lado podía escuchar los gritos a coro de Aika, que había caído de rodillas y se tapaba los ojos para no ver el macabro espectáculo, mientras que sus manos se humedecían por el llanto. Mi desesperación iba en aumento, no encontraba la manera de liberarme y ya no podía seguir siendo testigo de aquella escena. Mi corazón se hizo pedazos, mi cuerpo quedó acalambrado por las convulsiones involuntarias que me provocaba la imagen que se introducía como puñaladas por mis ojos. Mi cerebro no alcanzaba a asimilar tanto dolor, mi ira creció tanto que la sentí palpitar en mis manos, en mis venas, en mi cabeza, en mi cuerpo entero, hasta que alcanzó un nivel que ya no pude contener. Exploté a los pocos minutos de haber empezado la espantosa tortura. Para mí fueron como funestas horas en las que cada golpe asestado lo sentía en mi cuerpo con pasmosa claridad. Hubiera preferido que miles de carbones al rojo vivo se incrustaran en mi piel. Aún eso dolería mucho menos. Y en esos momentos, cuando la cólera tomó las riendas definitivas de mi consciencia y voluntad,
El tiempo se congeló. La imagen que tenía delante se hizo añicos, tal como lo había visto en mi sueño, y una pantalla roja oscureció mi visión. Yo no era consciente de que mis rugidos hubieran podido helarle la sangre hasta a el más fiero de los shinobis. Pero es que en esos instantes mi mundo entero se vino abajo. Tampoco fui consciente de que una nube de chakra rojo comenzaba a rodearme, de que una cola tras otra comenzaban a brotar de manera alarmante. Nada de eso me importaba. No presté atención a la quemazón de mi piel, que indicaban seguramente el estado avanzado en el cual me encontraba, apenas si escuché mi voz. Convertida en un gruñido, la ira se adhería a mi garganta y me impedía hablar con claridad. La sangre se me agolpaba en la cabeza impidiéndome pensar, o sino que me provocó Zetsu, encajando uno de sus puños sin piedad en el estómago de Sakura-chan. Cerré los ojos y me dejé consumir por el sentimiento que de ningún modo podía ser ya apaciguado. Y todo se quebrantó a mi alrededor. No hablo solamente de mi corazón y de mi alma, que yacían totalmente deshechas en algún lugar recóndito de mi ser, sino de mis ideas, de mis principios, de mis esquemas, de mis metas, de mis logros, de mis valores, de mis recuerdos. Toda mi realidad se distorsionó en esos momentos, siendo sustituida por una furia asesina que lo ocupaba todo en mi conciencia. Me olvidé de quién era y de lo que quería llegar a ser. Todo perdió el significado para mí ante el horror que sentía. Solo pensaba en matar con mis propias manos a ese canalla que tenía enfrente. Porque lo que más deseaba en esos momentos era empaparme con su sangre, era ver su cadáver a mis pies, despedazado por mis propias manos. Y las ansias de cumplir ese deseo, me llevaron ante las puertas de la prisión que contenía a Yubi. Aún dentro de mi mente yo estaba fuera de control. Parecía más una bestia consumida por su instinto asesino que un humano cuerdo y racional. Era la ira la que me había transformado por completo, el dolor de ver cómo el cuerpo que yo había sostenido cuidadosamente y recorrido con caricias y besos ardientes era tan inhumanamente maltratado, me estaba matando por dentro. No cabía en ninguno de mis conceptos tamaña atrocidad. Vaya, veo que ahora sí necesitas de mi ayuda. ¿Estás dispuesto a aceptar el poder que te ofrezco?, preguntó el zorro de 9 colas, con una siniestra sonrisa. Las burbujas de chakra se arremolinaban a mi alrededor sumiéndome en una especie de líquido espumoso y de color carmesí. En pocos minutos ya no tocaba el suelo, sino que flotaba en aquella esfera acuosa y oscura. Lentamente nadé hacia las rejas que separaban mi mente de la de aquella bestia y entré por ellas, sin pensar en las consecuencias, sin detenerme a reflexionar el caos que podría desatar. Porque hubiera hecho cualquier cosa, hubiera dado hasta mi alma y libertad por librar a Sakura-chan de esa tortura. Los golpes se detuvieron. Después de lo que me pareció una eternidad, por fin mi cuerpo dejaba de ser aporreado con esa violencia que yo hubiera creído imposible en un ser humano. Milagrosa y desgraciadamente yo no me había desmayado. De ser así no tendría que haber pasado por tanto dolor y sufrimiento. El simple hecho de que las lágrimas asomaran a mis párpados hinchados dolía como si estuviera en el infierno. Pero por alguna razón todo eso había acabado. ¿Acaso estaría ya muerta? No lo creía. Pues aquel tormento no se acercaba ni remotamente a mi idea del paraíso. Pero la única manera de comprobarlo sería mirando por mí misma. Así que sin saber muy bien cómo logré abrir uno de mis ojos y a través de la estrecha rendija que se formó intenté echar un vistazo. Pero un líquido caliente y espeso se introdujo por él, obstruyéndome la visión. Parpadeé repetidas veces, ignorando en la medida de mis posibilidades el dolor, y cuando todo se aclaró a mi alrededor, comprendí por qué Zetsu había dejado de golpearme. El cuerpo de Naruto se había transformado por entero. Un chakra rojo lo rodeaba completamente, formando una especie de capa a su alrededor. Sus ojos se habían vuelto un par de cuencas rojizas y de pupilas rasgadas. Tan siniestros, malévolos y asesinos. Entré en pánico. Ya. Tsunade-sama me había advertido que ese estado era conocido como la capa del zorro y que tenía que detener a Naruto en cuanto las primeras colas aparecieran detrás de él. Pero dada mi condición y situación eso me resultaba imposible en esos momentos y tampoco podía ver qué tan avanzado estaba su estado. Igual podía haber salido apenas la primera cola o bien, estar ya en la quinta, sexta, séptima, no tenía modo de averiguarlo. Intenté gritar, pero la voz no me salió de la garganta. Tenía la lengua hinchada y la boca llena de sangre, así que de todos modos no hubiera salido ningún sonido coherente. Sentí la angustia y la aprensión volver a mí como la última vez que lo había visto así. Era el espectáculo más sobrecogedor y doloroso que en mi vida había tenido que presenciar. Y ahora,
Por mi culpa, todo se empezaba a desatar de nuevo. Naruto se revolvía furiosamente contra aquella sustancia que todavía lo mantenía inutilizado, pero ¿por cuánto tiempo o más? Konan y Zetsu lo miraban, pero no sabía si con satisfacción, asombro, miedo o interés. Aika tenía los ojos desorbitados y se había acurrucado en el rincón de su celda, como si de repente hubiera decidido que lo mejor sería permanecer fuera del camino de Naruto en cuanto éste se liberara. Mientras tanto él rugía y sufría de violentos espasmos, giraba y se arrastraba. Hasta que finalmente quedó inmóvil. Cerró los ojos y sus mejillas se contrajeron repentinamente, dejando al descubierto un par de filosos colmillos. Sus bigotes estaban ahora claramente marcados, indicio inequívoco de que estaba a punto de efectuar su transformación. Por dentro yo ardía de impotencia y en esos minutos el dolor desapareció. Naruto, logré decir, pero en un murmullo tan bajo que ni Zetsu, que estaba a unos centímetros de mí, logró escucharme. No, por favor, haz que se detenga, le rogaba yo a todos los dioses que pudieran estar escuchándome. Prefería seguir siendo objeto de tortura antes que verlo sufrir a él por la bestia que yacía en su interior. Porque él no era mi Naruto, el amigo de rubios cabellos y mirada dulce y traslúcida que yo había conocido. Ese no era el compañero que se había ganado mi respeto, mi cariño, mi admiración, mi corazón, mi amor. No podía ser él, ese no podía ser el Naruto que tantas veces había arriesgado su vida por mí, el cual me había hecho tocar el cielo. Con sus caricias y sus besos, me había llevado a conocer el amor y el placer y que me había enseñado que la entrega y el cariño van de la mano. Las lágrimas limpiaron la sangre de mi rostro, a tiempo para ver cómo abría sus ojos. Quise cerrar los míos, porque en su lugar había dos cuencas vacías y carentes de vida. Sus orejas se habían alargado, su cuerpo era una explosión de chakra rojizo. Ya. Estaba en el mismo estado en el que Yamato había logrado controlarlo. La sustancia que lo envolvía comenzó a arder, hasta que prendió en llamas y se consumió, reduciéndose a un montón de cenizas. Naruto se vio libre, pero aún así se agarró la cabeza con las manos, que para esos momentos ya eran garras. Y pude ver que 4 colas sobresalían a su espalda. 4, conté horrorizada. Si alguien no lo detenía, él podría morir. Luché débilmente por soltarme de mis amarras, hasta que una ola de calor me distrajo de mis intentos. Un inmenso estallido de chakra iluminó el cielo por breves instantes, deslumbrándome momentáneamente. Todos los árboles en un radio de 5 kilómetros fueron arrancados de tajo y yo misma también hubiera salido disparada de no haber sido porque Zetsu me sujetó. Al instante comprendí que el desgraciado aún no había terminado conmigo. La prisión de Aika también cedió ante aquella diabólica demostración de poder. Naruto se colocó a horcajadas sobre el piso, el hocico bien abierto, las cuencas vacías y aterradoras mirando en una sola dirección, sin desviarla del frente. Lanzó un desgarrador rugido que hizo estremecer la atmósfera entera. Zetsu se preparó para contestar el ataque, pero Konan le cortó el camino. No, en estos momentos no habrá nada que pueda detenerlo. Lo mejor será esperar. Pain encontrará muy útil esta información. El Akatsuki asintió con la cabeza y retrocedió hasta una distancia prudente. Naruto, o más bien dicho el Kyuubi, alargó los brazos hacia adelante dispuesto a coger a Zetsu entre sus garras y hacerlo pedazos al instante. Pero este saltó a un lado, dejándome en el camino de la fiera. Pero él no estaba interesado en mí. Así que pasándome por alto, volvió a atacar al Akatsuki. Vámonos, ordenó Konan, haciendo un sello con las manos que la hizo desaparecer al instante en medio de un revuelo de hojas de papel. Zetsu se hundió en la tierra, a pocos metros de que la criatura lo alcanzara. Pero volvió a aparecer a mi lado y me sujetó de un brazo. Una sonrisa cruel asomaba a sus labios. Tendrás a tu presa, pero no seré yo, murmuró, al tiempo que me empujaba hacia adelante para que le sirviera de escudo. Sabía que Naruto no se detendría, que ni todo el amor del mundo podría hacerlo recapacitar en esos cruciales segundos en los cuales sus garras se precipitaban hacia mí. Zetsu volvió a esfumarse bajo la tierra, pero esta vez ya no apareció. Y yo me preparé para el golpe final. Qué irónico el destino que forzó a Naruto a ser mi verdugo. El mismo que juró protegerme, que tantas veces había arriesgado su vida para preservar la mía y ahora sería él el que terminara con ella. Y esta vez nadie podría evitarlo. Instantes después sentí sus garras hundirse en mi carne y un olor a quemado penetró por mis fosas nasales. Me encogí instintivamente y aparté la cara en un inútil intento por protegerla. Mi cuerpo ya estaba adolorido así que esta herida no desencadenó nada nuevo.
Cuando todo hubo pasado abrí los ojos. Para mi sorpresa, solo uno de mis brazos había resultado afectado. Lo miré, atónita, y después centré mi atención en Naruto. Hubiera jurado que sus garras se dirigían directo a mi pecho, y que ninguna fuerza exterior serviría para desviar el mortal ataque. Y en ese momento una idea se me vino a la mente. Podría reconocerme. Podría percibir, por mi olor o mi aspecto, a la Sakura por la que tan estúpidamente había corrido a arriesgar su vida. ¿Habría algo que yo pudiera hacer para evitar que volviera a atacarme? La criatura se acercó a mí lentamente, gruñendo amenazadoramente y mostrándome sus colmillos en una clara señal de peligro. Volvió a alzar sus brazos, mientras sus colas se agitaban violentamente detrás de él. Naruto, conseguí decir con muchos esfuerzos antes de que descargara toda su furia. Al escuchar mi voz, una sombra de reconocimiento cruzó sus pupilas. O al menos así me lo pareció. El animal vaciló por unos instantes, realmente parecía debatirse en una lucha interna, porque sacudió la cabeza y volvió a rugir. Pero tal vez fueron solo alucinaciones mías, porque dejó caer sus garras sobre mí. Con letal fuerza y sin ningún atisbo de duda en aquellos ojos tan desoladores, se preparó para acabar conmigo. Pero antes de que pudiera asimilar que mi fin estaba próximo, unos brazos me rodearon y me levantaron en vilo, llevándome varios metros hacia atrás y poniéndome a salvo de Naruto. Cuando me recompuse de la sorpresa y me atreví a echar un vistazo hacia arriba, vi el rostro de Aika y sus pupilas bicolores fijas en el Kyuubi. ¿Pero qué estás haciendo? Naruto gritó con la voz alterada por todas las emociones que debían de estarla sacudiendo en esos momentos. Porque ella no sabía que Naruto también era un Jinchuriki. El no te entiende, logré susurrar. Luchaba contra la niebla que amenazaba con desconectarme de la realidad y arrastrarme hasta las tinieblas de donde no saldría en un par de horas. Y no podía darme ese lujo. No ahora precisamente. La bestia procedió a reunir sus colas y empezó a crear una esfera negra con ellas. Nunca lo había visto hacer algo semejante, pero por alguna razón un escalofrío me recorrió la espalda. Deténlo, le susurré. Sí. Naruto lograba completar esa técnica, cualquiera que fuese, no habría duda de que moriríamos. Aika desvió su mirada hacia mí. Estaba preocupada, horrorizada y confundida. No podía culparla a cualquier costo, me preguntó con voz débil. Yo sabía que cualquier cosa que usara contra él sería en vano, pero al menos podría ganarnos algo de tiempo, en lo que a mí se me ocurría cómo revertirlo a su estado normal. Asentí con la cabeza. Muy bien, entonces, me soltó cuidadosamente para que mi cabeza reposara en el suelo y a continuación, dijo, perdóname, amigo, hizo unos sellos con las manos y exclamó, Souryu Fusetsu. Un par de dragones oscuros, hechos en su totalidad de hielo, brotaron a sus pies y se alzaron una decena de metros por encima de nuestras cabezas. Rodearon a Kyuubi, girando y girando hasta convertirse en un poderoso huracán que congeló todo a su paso. Hasta el suelo que pisábamos se convirtió en hielo. Sakura, ¿cómo te encuentras?, me preguntó mi amiga, al ver que yo temblaba incontrolablemente por el frío. Me ayudó a levantarme y me obligó a alzar la cara, que apenas podía mantener en alto. Negué con la cabeza, señalando hacia el lugar donde había estado. Naruto. El tornado de hielo aún no se disipaba y el estruendo furioso de las ráfagas de viento helado hubieran ahogado mis palabras, de haber estado yo en condiciones de decir algo. Ella se volvió instintivamente, sin dejar de sostenerme. Para su sorpresa, no tanto de la mía, Kyuubi había salido intacto de aquel jutsu. Pero yo todavía no encontraba la manera de devolverlo a su estado natural. Lágrimas de desesperación asomaron a mis ojos, pues Naruto se concentraba de nuevo en formar la esfera de color oscuro. Odiaba verlo en ese estado. Me dolía más allá de toda herida física, ver el chakra del Kyuubi que mezclado con su sangre se escapaba de su cuerpo. Habría un boquete en mi pecho tan solo el imaginar el daño que estaría sufriendo. Pero yo no podía hacer nada, una vez más me mostraba inútil y aterrada. Bajé la vista, casi resignada, hasta que un ligero escozor en mi pecho hizo que mis ojos se dirigieran hasta allí. La esmeralda que Naruto me había dado brillaba intensamente, con un fulgor que jamás le había visto. Y estaba caliente al tacto. La tomé entre mis manos y pude sentir la presencia de mi amigo como si estuviera a mi lado. Una súbita paz me invadió, calmando los alocados latidos de mi corazón y claramente pude sentir cómo los labios de mi compañero se posaban en los míos en un sutil y tenue contacto. Yoheben-chan me había mencionado que aquella gema tenía poderes misteriosos y que solo un amor sincero y desinteresado podría despertar sus habilidades latentes. Yo al principio no le creí, pero ahora empezaba a pensar que tal vez tuviera algo de razón.
Me concentré en el calor que desprendía aquella gema, mientras Aika volvía a hacer el jutsu anterior para ganarme un poco más de tiempo. Espero que se te esté ocurriendo algo, Sakura, porque se nos están acabando los minutos, dijo, cuando los dragones de hielo volvieron a rodear a Naruto y a ocultarlo en medio de una blanca ventisca. Sí, lo tengo, pensé. Cuando la técnica de Aika se disipó, nos encontramos con un Naruto aún más irritado que antes. Esta vez alzó sus garras y las disparó contra nosotras. Y en esos momentos me vi proyectada hacia su mente por una fuerza ajena a mi conocimiento. Aún aferraba la gema como si fuera lo único que podría mantenerme con vida, y al parecer esa piedra me dejó echar un breve vistazo al subconsciente de mi amigo. Pero lo único que pude apreciar fue un torbellino de sensaciones e imágenes que se sucedían una tras otra. Una espesa neblina roja lo cubría todo, y supuse que sería por la intervención del Kyuubi. Entendí que Naruto no tenía ningún control sobre sí mismo, que estaba perdido definitivamente entre la voluntad y los deseos sanguinarios de la bestia que lo poseía por completo. Nunca me imaginé que ese zorro tuviera esa clase de influencia sobre él. Y una voz, siniestra y desconocida, resonó en mi cabeza. ¿Qué haces aquí, chiquilla estúpida? Por la leve amenaza con la que impregnó estas palabras y el tono de aquel sonido, que parecía provenir como de una cueva lejana, supuse que sería el Biju. Déjalo en paz ahora, logré decir antes de ser expulsada de su mente. Naruto detuvo su ataque subrepticiamente, como si una muralla invisible se hubiera levantado entre él y nosotras. Aproveché la oportunidad y, dado que no podía usar los brazos, me concentré en sentir la energía que me llegaba a través de la gema que todavía sostenía entre mis dedos. Confié en que su extraño poder dirigiría mi próxima técnica hacia Naruto Osu, exclamé, realizando la misma técnica de sellado que solía emplear para sellar a un Biju dentro de un humano. Como esta vez solo estaba suprimiendo el chakra del zorro, no me consumió tanta energía como otras veces. Concentré todas mis fuerzas en hacer que Kyuubi retrocediera de nuevo a su prisión, en obligarlo a que retirara su presencia y su mente siniestra de la consciencia de mi amigo. Empeñé en ello el alma y casi también el cuerpo, porque por un escaso segundo pensé que me desmayaría. El Kyuubi vaciló unos instantes, antes de caer y comenzar a retorcerse sobre el suelo. Parecía obvio que Naruto volvía a ser dueño de sí mismo, pero que luchaba encarnizadamente por mantener ese control. Poco a poco, el cuerpo del zorro fue sustituido por el de un joven. Su piel ardía y estaba roja, en carne viva. Horripilantes quemaduras lo cubrían por completo. Inexplicablemente algo lo mantenía vivo. Supuse que Kyuubi estaría luchando por hacer que su corazón siguiera latiendo, principalmente porque si Naruto perecía, él se iría al otro mundo con él. Me aparté de Aika con dificultad, con el pensamiento obsesivo de curarlo, de hacer todo lo posible por mejorar el aspecto de aquellas heridas y propiciar que el chakra del zorro comenzara a hacer efecto. Anduve a trompicones un corto trecho, hasta tropezar junto a él y caer sobre su pecho. Su contacto quemaba. Pero nada de eso me importaba. Tenía que aliviarlo, aunque no me quedaba una sola gota de fuerza en mi cuerpo. Cerré los ojos, invadidos por una pesadez contra la que ya no podía luchar. Los sonidos se fueron haciendo cada vez más imprecisos y lejanos, hasta que al poco rato dejaron de existir. Había cedido finalmente a aquella bruma que precede a la total oscuridad.